Saludos, bienvenidos a todos a esta conversación de en nuestra agencia de prensa católica Palabra Multimedia, en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes. Estamos en este momento compartiendo con ustedes un importante conversatorio sobre el campo de la bioética. Se encuentra ya aquí con nosotros Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, presidente de la Sociedad Palabra Multimedia y de nuestra agencia de prensa. Bienvenido, Monseñor, y en sus palabras y una oración inicial empezamos este diálogo con nuestra invitada internacional. Qué bueno que nos encontramos para este tema. Es un tema clave, es un tema actual y dentro de la bioética. Yo quiero darle muchas gracias, Señor, muchas gracias porque tú nos has dado, tú lo sabes, esos tres instrumentos en nuestras vidas. Nos has regalado la Biblia, nos has regalado las ciencias, nos has regalado la ética, las tres juntas. Y ese es un gran complemento, son criaturas tuyas. Gracias, Señor, por este tema que hoy vamos a tocar con una especialista, conocedora de esta materia. Danos hoy, como lo necesitamos siempre, la sabiduría que tú le diste a Salomón para podernos conducir, dando siempre tu luz, que es sabiduría, la luz es sabiduría también, para que podamos realizar esta tarea que ilumine nuestras mentes ahora en estos momentos, pero también a través de nuestra vida. Gracias, Señor, danos tu bendición y te pedimos a través de este tiempo la intercesión de la Virgen María, la presencia suya que siempre es clave, siempre estuvo con Jesús y ella es maestra de vida. Gracias, Señor, y danos su intercesión para que podamos realizar hoy lo que tenemos que hacer por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En unas palabras es, Isabel, debo decirte, cuando a mí me toca siempre, por sistema lo tengo, tocar temas como estos, que para que yo pueda hablar. Y te puedo citar que cuando me invitaron para hablar sobre estos temas, yo dije, voy a hablar, pero no voy a hablar solo, necesito un médico y la ética. Y precisamente vino una especialista en bioética. Por eso estos temas los toco, pero también los toco desde el punto de vista de la ética. Y pido que haya una persona que lo pueda tocar. Porque yo afirmo que en la iglesia lo que decimos es, y nuestras bases son científicas, tienen base, y nosotros tenemos que recordarlo. Cuando estaba aquí don Diego Colón, los dominicos salieron en defensa de los indígenas y lo vieron los líderes de la época como su enemigo. Y don Diego lo que hacía era defensor de la vida de los indígenas, de los derechos de los indígenas. No son aquestos, no son hijos de Dios y defendían una realidad que es el derecho internacional. Yo creo que nosotros estamos ahora contigo aquí haciendo lo mismo. Que el tiempo de don Diego Colón no le gustará a alguno. Tú eres una defensora de la vida, bienvenida, señora. Gracias por ser defensora de la vida y colocarte en esta línea histórica de la iglesia. Me estoy viendo, era que antes, en el siglo XVI, tenían que hablar los hombres, los dominicos, ahora es una mujer la que nos habla. Pero estamos en la misma onda de defensa de la vida, de los valores, de los derechos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Monseñor de la Rosa, por esta introducción y bueno, me consta que todo lo que comparto con usted siempre nos pide que analicemos bien
y que busquemos las personas capacitadas para eso. Y es por eso que hemos querido invitar a Elena Postigo desde Madrid. Tengo, bueno, aquí, esto es una breve reseña que voy a leer de Elena, porque a la verdad que la capacidad que ella tiene, con la que se ha preparado, le da toda la autoridad para nosotros poder arrojar luz también a todos los que nos están escuchando y también para nuestro propio grupo de la Sociedad de la Palabra Multimedia y la agencia de prensa. Elena Postigo es licenciada en Filosofía por la Universidad del Sacro Cuore de Milán, obtuvo el doctorado en Bioética en el 2000 en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Roma, con una tesis sobre el concepto filosófico de muerte, la muerte cerebral y sus implicaciones bioéticas. Ha sido profesora adjunta de bioética en el Gemelli de Roma, en el Hospital de Fundamentos de Bioética, Antropología y Ética en la Universidad de Navarra, en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y en la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es profesora adjunta de Ética y Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Asimismo, es profesora invitada en varios máster oficiales de bioética. Coeditora de varios libros, ha publicado numerosos artículos sobre temas de fundamentación bioética y de bioética especial. En los últimos años investiga sobre transhumanismo, sus fundamentos teóricos y sus implicaciones bioéticas, con especial referencia al concepto de naturaleza humana y sus transformaciones. Ha sido Academic Visitor de la Universidad de Oxford en el 2006 y 2012. Es miembro del Comité Científico del Centro Ateneo de Bioética de la Universidad del Sacro Cuore de Milán. Es miembro de la Junta Directiva del AEBI, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Desde el 2003, es miembro del comité editorial de las revistas Cuadernos de Bioética, Bioética y Persona y Témata. Fue vicerrectora de investigación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y desde septiembre del 2005 es miembro correspondiente de la Pontificia Académica Provita. Desde septiembre del 2016 es Research Scholar de la Cátedra UNESCO de Bioethics and Human Rights de la Universidad Europea de Roma, coordinadora académica de la Cátedra de Bioética de Jérôme Lejeune. Así que bueno, Monseñor, usted oyó la capacitación de Elena. Pero qué bueno, qué bueno. Elena, nosotros lo que queremos es que tú nos arrojes luz con los ataques a la bioética en esta generación actual, incluso de pandemia, y luego cómo esos ataques a la vida, fallándola a la bioética, ha traído consecuencias en los países de Europa. ¿Y cuáles de esas consecuencias República Dominicana quizás tiene tiempo de ahorrarse? Así que te paso la palabra en este conversatorio café. Siéntete en la libertad de hablar con nosotros. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a Giovanni la invitación a estar aquí esta tarde mañana para ustedes con vosotros, y a Monseñor Ramón de la Rosa su introducción, y a Luis Manuel Gómez, Kirsis de los Santos, que también están presentes aquí, y a todos los que nos están viendo, que están en onda. Bueno, yo empezaría, si te parece, Giovanni, por el principio, porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes dice, ¿esto qué es la bioética? Quizá le suena un poco lejano, y creo que es muy importante para comprender la importancia que tiene la ética de la vida, explicar un poco qué es, y después ya vamos descendiendo a temas concretos y a la relación con, digamos, cómo esto aplicaría a República Dominicana. Si te parece un poco, seguimos ese esquema. Me podéis introducir, esto no tiene intención de ser una clase, o sea, es un conversatorio, por tanto, me podéis decir, Elena, esto, otro. Bueno, lo primero, la bioética, creo que es importante comprender que es una disciplina reciente, en el fondo nace en los años 70, como consecuencia de los descubrimientos que se estaban realizando en la ciencia, en particular en el ámbito de la genética. No olvidemos que en esa época, poco antes, se descubre el DNA y la posibilidad de intervenir, cortar y pegar el DNA humano. Eso da unas posibilidades de intervención sobre las bases mismas de la vida humana. Se hace también la primera fecundación in vitro, es decir, son épocas en las que se hacen grandes avances. Claro, a mayores avances científicos se van planteando más problemas éticos, es decir, ¿podemos intervenir sobre el genoma humano, cambiar piezas del genoma humano? ¿Podemos cortar y pegar? ¿Podemos mejorar un embrión y hacer que tenga ciertas capacidades? ¿Podemos acabar con una vida humana antes de nacer?
¿Podemos alargar la vida humana más de lo necesario? ¿Podemos hacer un diagnóstico prenatal que cure a ese niño o que le aumente mejore ciertas capacidades? Es decir, empiezan a multiplicarse las cuestiones acerca de la ética de las intervenciones sobre la vida. Eso es la bioética. La bioética estudia si es ético, si está bien o está mal intervenir sobre la vida humana en sentido más amplio, desde el comienzo, es decir, desde el estado embrionario hasta la etapa final o terminal, hasta la eutanasia, un debate que, por cierto, en España tenemos ahora mismo en nuestro Parlamento. Es decir, se van multiplicando las cuestiones en estos 40, casi 50 años de vida de la bioética. ¿Y qué ha sucedido? Claro que al analizar esas cuestiones, como bien ha dicho Monseñor Ramón de la Rosa, la Iglesia, cuando da una opinión o un criterio sobre una determinada intervención, supongamos, es ético eliminar a un embrión mediante el diagnóstico preimplantario, mediante una fecundación in vitro, seleccionando a los embriones sanos y solamente implantando, seleccionando los que están mal e implantando solo los que están sanos. La Iglesia, cuando da un criterio, lo hace siempre basándose en razones científicas, es decir, yendo a lo que estamos haciendo y viendo si eso daña o perjudica al ser humano, si vulnera o no la dignidad humana. Y en virtud de ese análisis científico, después ético, da un criterio y dice, esto está bien hacerlo porque promueve la vida, promueve la dignidad de la persona, o no está bien porque puede dañar la vida, puede dañar a la libertad, puede hacer que esa persona y su descendencia tengan daños irreparables. Y acto seguido da una sugerencia que se transforma en una ley. Claro, entonces, como vemos, la bioética tiene como tres patas. La parte científica, el análisis ético, que también es antropológico, porque claro, todo lo que atañe a la vida del ser humano, a su libertad, a su ser, a su dignidad, y después tiene una parte, a la justicia, por supuesto, y tiene una parte legal, es decir, el análisis o la elaboración de las leyes que recojan la regulación acerca de esas cuestiones. Eso es lo que aborda la bioética. De muchísimas cuestiones, en un temario de bioética tipo, por ejemplo, en tercero de medicina, tenemos 15 cuestiones. El embrión, el diagnóstico prenatal, el aborto, la eutanasia, ahora la edición genética de embriones humanos, que ya se puede hacer, las operaciones de cambio de sexo, mal llamadas operaciones de cambio de sexo, si es ético o no hacerlas, en qué medida dañan a esas personas, la hormonación de menores, con todo la disforia de género. Sé que son cuestiones que también se están hablando en vuestro país. He visto que el tema del género es un tema que está también en vuestros debates públicos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones las aborda la bioética. Y claro, es muy importante que ese análisis se haga bien, se haga sobre bases científicas rigurosas, que sea también un análisis ético que respete la vida humana desde que empieza a existir hasta el momento final de su existencia, que no vulnere derechos fundamentales y que esto se recoja en leyes que, por así decir, sean respetuosas de esa vida humana y de los derechos fundamentales del ser humano. Aquí es donde se juega todo y aquí es la importancia que tiene que se hagan, que elijáis ahora, tenéis próximamente, este fin de semana tenéis elecciones justamente en República Dominicana, ¿no? Que elijamos o que elijan ustedes aquellos candidatos que promuevan leyes que respeten la vida humana, que sean leyes justas, nunca que vulneren derechos fundamentales o que vayan directamente contra la vida humana. Eso por decirlo muy resumidamente, ¿eh? Pues muy bien. Si tú quieres, como estamos nosotros en tiempos de elecciones, para iluminarlo, para decir lo tuyo, es el tema de la corrupción. Sí. Roban. ¿Es ético robar? Claramente no. No es ético. Aquí tocamos la ética con la vida, tendría la ética con la. Tú dices que corrupción, no, eso es un ladrón, eso es la ética. Eso es ética, exactamente. La ética estudia la moralidad de la acción, es decir, si algo que se hace es bueno o malo. En este caso, en el caso concreto que ha puesto Monseñor, en el caso de la corrupción, que en el fondo supone robar, supone, digamos, robar dinero que es propiedad del Estado, es propiedad de los ciudadanos que han pagado sus impuestos,
en el fondo es no ser justo. La justicia, que es una virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. En el fondo el corrupto es injusto, no está dando a cada uno lo que le corresponde, se está quedando con más de lo que le corresponde. Robar es faltar a la justicia, por eso no es ético. La diferencia o el matiz entre la ética y la bioética es que, mientras que la ética clásica o tradicional, el ejemplo de robar o de matar, no tiene que ver a veces con la vida humana, con atentados contra la vida humana, la bioética sí que estudia cuestiones que tienen que ver con las intervenciones sobre la vida, no solamente humana, también animal y vegetal, pero en este caso nos vamos a ceñir a la vida humana. Estudia la moralidad de esas intervenciones. Por ejemplo, ¿es ético el aborto que consiste en finalizar una vida humana en el seno materno, atentar contra la vida del nasciturus, que es ya un ser humano, es una persona, es ético? Claramente aquí habría que hacer un análisis más pormenorizado y detallado, ¿no?, si entráramos en el debate del aborto en particular, pero personalmente considero que no es ético porque vulnera algo fundamental, que es el derecho a la vida del no nacido. Todo ser humano tiene un derecho fundamental que es la base del resto de los derechos, que es el reconocimiento de su derecho a la vida, por lo que matarle es un atentado contra su vida. El aborto es esto. Sé que, repito, no podemos entrar ahora en el debate de la cuestión del aborto, los supuestos, sé que ustedes todavía no tienen ley del aborto y yo ojalá les auguro que tarden años en tenerla, porque fíjense, justamente preparándome un poco esta intervención, calculaba los tiempos de las leyes del aborto en Europa, todas en torno a los 70, 80. La primera, Estados Unidos, saben que es en el año 73, Francia en el 75, Italia en el 78. En los años 70, como consecuencia de la revolución sexual del 68, que genera por así decir, un clima cultural que alimenta la libertad sexual y que promueve, entre otros, el derecho a abortar, en esas décadas, los 70, los 80 y los 90, se van produciendo leyes que van cambiando la índole de los pueblos. Europa ha cambiado en 50 años. No, es irreconocible. Algunos dirán que para bien en muchos aspectos. Es verdad que quizá hay más prosperidad económica, pero todo eso ha sido con perjuicio de una serie de bienes fundamentales, entre ellos ha sido, sobre todo, atentados contra el derecho a la vida. Y esto lo digo porque... Perdona, sí, Elena, sí, que es lo que sí, hace que nazca la Humane Vitae en el 68. claro, exacto. Analizando justo esa situación que comentas, el Exacto. Papa saca esta encíclica controversial en el momento, pero que respondía a eso que estaba sucediendo, porque muchos no entienden hoy, atacan la Humane Vitae sin entender el contexto histórico en que el Papa vio lo que venía, previno, y todavía al día de hoy es una encíclica pues que nos ayuda a frenar todo eso. Es una encíclica profética. El año pasado hicimos 50 años de Humane Vitae, que fue una encíclica incomprendida. Bueno, Monseñor Ramón de la Rosa la debió vivir en vivo y en directo, ¿no? Porque tiene más vida que nosotros, más recorrido. Quería decir algo, ¿verdad? Me parece que quería intervenir, Monseñor. Sí, no, y para que Monseñor anote también, fue emitida un 25 de julio, día de mi cumpleaños, Monseñor. Ya tú sabes. No, yo iba a recordar esa época que tú recuerdas, pasa la historia, pero nosotros, los de esa generación, yo era estudiante en esa época de la Revolución Sexual en París. Fíjese. Yo viví esa revolución. Era que la gente, los jóvenes vieron que la gente vivía una doble vida. Por fuera, una moral, y en su casa vivía una doble vida. Es decir, la sexualidad desbordada existía privada, escondida, y ellos dijeron, esto hay que cambiar. La revolución social, la revolución sexual no fue volver a una ética en lo que estamos, sino decir, lo que ellos hacen en el aposento solo, lo vamos a hacer en la calle. Esa fue la revolución que yo viví de cerca con los estudiantes de París. Es una historia aparte, por nosotros esa historia aparte está presente en lo que tú estás diciendo, esos orígenes. Claro. Como estudiante.
Claro, el año pasado que celebramos justamente el 50 aniversario, tanto de, bueno, del 68 hace 2 años, pero de la encíclica, nos contaban, bueno, veíamos anécdotas, entre ellos el profesor Jérôme Lejeune, que era un famoso genetista que vivía en París, cuenta cómo en esa efervescencia del París de los años 68, en los que, en el fondo, no olvidemos que todo esto también es parte de la revolución, digamos, cómo Europa recibe el marxismo, una nueva revolución cultural que, digamos, en este caso atañe a la relación entre el varón y la mujer, a las relaciones sexuales, etcétera. Pero bueno, no me quiero desviar con este tema. Hemos mencionado el tema de la revolución sexual porque de ahí de alguna manera se produce una fractura cultural en la que Europa empieza a cambiar. Pues bien, en estos 50 años, a veces se mira a Europa, yo tengo amigos que la miran casi con admiración. Yo como europea a veces me avergüenzo de nuestra historia cultural, ¿eh? Siento decirlo así, ¿eh? Y como española también, porque creo que nos hemos comido y tragado creyendo que era algo bueno. Es decir, no creo que se haya obrado en mala fe, creo que realmente había un deseo bueno de hacer las cosas bien, de cambiar la sociedad, de enmendar injusticias que se estaban dando. Y también, por ejemplo, si hablamos del feminismo, del reconocimiento de los derechos de la mujer, etcétera, creo que no quiero decir que todo era negativo, ni mucho menos, ¿eh? Creo que habría que hacer un análisis mucho más fino para ser justos con la época y con lo que sucedió en esos momentos. Pero sí que creo que en estos 50 años se ha fraguado una Europa, unas leyes, se ha realizado una ingeniería social a base de leyes, en particular leyes de bioética en temas de aborto, fecundación in vitro, etcétera, etcétera, que han cambiado Europa y que han hecho que poco a poco perdamos algo fundamental, que es la percepción del valor de toda vida humana. Algo que, por cierto, con la pandemia del COVID se nos ha hecho de nuevo presente, ¿no? Que somos seres vulnerables, débiles, que necesitamos del cuidado y el valor de la vida humana y de nuestros mayores, que son quienes, por ejemplo, en España han padecido más esta situación. Y creo que eso es lo importante, es decir, yo creo que ustedes nos llevan, cuando estuve hace 3 años en República Dominicana, me encantó comprobar el sentido tan fuerte que tienen ustedes de la vida, del valor de la vida, de la familia. Reconocí a una España de hace, bueno, pues de los años 80, cuando yo era joven, ¿no? Donde todavía el valor de la familia, de la unidad familiar, etcétera, se reconocía como algo bueno, ¿no? Eso se percibe en el ambiente. Y mi deseo es que ustedes en particular y toda Latinoamérica en general no recorran esa misma senda, que puede parecer de avances progresistas, pero que muchas veces va a llevar a algo negativo, que es la pérdida gradual, inconsciente, del valor de toda vida humana. Bueno, creo que he hablado demasiado. Quiero que intervengan también Kirsis y Luis Manuel, que seguramente tendrán cosas que aportar, preguntar o decir, ¿eh? Y aprendiendo mucho de ti, Elena. No. Bueno, nosotros que estamos ahora, como tú decías, inmersos en una campaña electoral y que tenemos todos estos discursos y todos estos puntos para poder hacer un discernimiento de cuáles son los candidatos que debemos de favorecer. Tenemos aquí también lo que es nuestro Código Penal, que ha tenido un tiempo sin ser aprobado, pero que hasta ahora el que tenemos ha sido un freno para lo que es el aborto, porque lo ha penalizado hasta ahora. Hay una propuesta de introducir unas 3 causales que se han ido proponiendo desde el Poder Ejecutivo y que han sido frenados, por la gracia de Dios, dentro del Poder Congresual. Es decir, los legisladores, el Poder Legislativo ha podido frenar lo que son esas 3 causales que hablan de un llamado interrupción del embarazo para sustituir la palabra aborto. ¿Dónde está la parte ética de ese término de interrupción del embarazo? ¿Hay posibilidad de interrumpir algo y que no se podrá continuar? No, has tocado un punto muy importante en en la bioética, que es la batalla del lenguaje. El lenguaje en bioética, en estas cuestiones, nos han jugado unas malas pasadas porque han colado a través de expresiones que aparentemente, eufemismos, aparentemente son inocuas,
situaciones engañosas. Como bien has notado, Kirsis, no hay interrupción, se interrumpe algo que se reanuda posteriormente. El embarazo no se interrumpe para continuar más adelante, el embarazo finaliza. Por tanto, es la terminación del embarazo, y no solamente la terminación del embarazo, la terminación de la vida que se estaba gestando en un embarazo. Hay que, en primer lugar, desnudar las palabras y utilizar los términos. Claro, la palabra aborto tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces, a veces se evita, no se utiliza por esta razón, ¿no? Entonces, creo que es muy importante volver y retomar las palabras y el significado real que las palabras tienen. Y respecto al tema de las 3 causales, es la vía de entrada. Generalmente, para la despenalización, la mayor parte de los países de Occidente han tenido, hasta hace 50 años, en vuestro caso, hasta ahora mismo, un supuesto penal en el que se decía que está prohibido matar. Claramente, lo que hace el aborto es introducir por una rendija, por una brecha, una grieta, despenalizar situaciones, es decir, no decir que está bien hacerlo, sino decir, en estas situaciones sería legal hacerlo. Esa es la vía de entrada del aborto. Siempre ha sido así, a través de las 3 causales que nosotros llamamos supuestos. Así también se dio la ley del aborto en España. Los 3 supuestos, que suelen ser, fíjate, sin conocerlos exactamente, seguramente son peligro para la vida de la madre o del hijo, una grave malformación, malformación genética y violación, en el caso de violación. Los 3 causales generalmente son estas. Pues bien, generalmente se pasa de estas 3 causales despenalizados a un paso siguiente, que es la despenalización tout court de todos los casos. Es lo que ha sucedido en toda Europa y en Estados Unidos. Es decir, una vez que introduces la brecha de decir, en estos 3 supuestos no estaría mal matar, eliminar a una vida humana porque son situaciones muy graves, etcétera, inmediatamente en el imaginario colectivo de los jóvenes y de toda la población, y esto ha sucedido, es algo que se ha dado, se ha repetido, y esto te lo digo, os lo digo porque realmente conozco esas leyes y cuál ha sido el devenir en los distintos países, se pasa automáticamente a decir, como es legal, es algo ético, es un salto, que es un salto indebido, no es un salto lógico, no es lo mismo decir que es legal a que es ético. Hay acciones legales, desgraciadamente, que no son éticas, que están permitidas por la ley que no son éticas. Estaríamos en este supuesto. Un candidato que diga que apoya las 3 causales definitivamente no es pro vida. No, claramente no. He estado viendo, me ha mandado Giovanni un enlace a una página web titulada votabien.org, sí, donde he estado viendo efectivamente, donde ahí se definían 3 campos, ¿no? El derecho a la vida, la Biblia y el tema de la ideología de género, ¿no? Yendo por el derecho a la vida, que es en lo que atañe a la bioética nos importa, bueno, también algunas cuestiones en la ideología de género, como las operaciones de cambio de sexo, etcétera, pero ciñéndonos a esta, que es muy importante, un candidato que diga que permite el aborto, que defendería una ley del aborto, claramente no está defendiendo la vida, estamos hablando de un candidato que no promueve una ley justa. Sé que se requiere valentía, se requiere candidatos que apuesten por leyes justas en positivo, y creo que esto es muy importante, es decir, no se trata de prohibir una ley, sino de promover la vida y la mujer y la salud de la mujer. Ojo, esto es muy importante. Yo creo, por ejemplo, Argentina en esto lo ha hecho muy bien. Argentina ha utilizado una campaña diciendo, defendamos las 2 vidas, la vida del nasciturus y también la vida de la mujer. Nadie quiere hacer daño a la mujer. Es decir, lo que queremos también es ayudar a la mujer embarazada. Piensa ahora mismo en España que estamos intentando promover leyes que ayuden a la mujer embarazada, que le den una alternativa a la hora de abortar, que haya centros que le ayuden y le den medios, le hagan una ecografía, le den medios económicos, educativos, una casa de acogida en el tiempo que dura el embarazo. Si promovemos leyes que ayuden a la mujer, que ayuden a la familia, la mujer no elegirá siempre el aborto. Y otra cosa, para que la mujer sea verdaderamente libre, tiene que conocer esas alternativas. Si no hay alternativa, no hay libertad. Muchas veces se utiliza el argumento, ¿no? Que la mujer sea libre. Ojo, que no es libre si no tiene alternativa a elegir. Te agradecemos, yo te agradezco mucho que tú hayas usado la expresión la batalla del lenguaje y la palabra eufemismo.
porque usamos a veces, es duro decirlo, que aquí lo que se le da es el derecho a la mujer para que ella tome la decisión de la pena de muerte. Esa es la práctica. Es duro decirlo, es someter. Usted desde ahora tiene legalmente el derecho a la pena de muerte sobre ese niño. Y entonces le decimos, pero ¿y por qué no condenan a la pena de muerte también al violador? No, que no es pena de muerte, es aborto. Esa palabra tuya, el eufemismo, el lenguaje, la batalla del lenguaje, es algo que es muy duro llamar las cosas por su nombre, científicamente hablando de lo que tú acabas de decir. En bioética eso es matar a un... Pero eso es muy duro. Llamemos las cosas como son, en la batalla del lenguaje. Sí, aquí quiero añadir un matiz, porque a veces se piensa que quienes estamos en contra de leyes abortistas estamos en contra de la libertad de la mujer y criminalizamos a la mujer. Nada más lejos de esto, por favor. La mujer a veces, en países donde hay ley del aborto, desgraciadamente se ve abocada a abortar porque no hay quien la ayuda, porque tanto la familia como el padre del niño no la apoyan y a veces no tiene posibilidades para elegir. Creo que es muy importante, primero, no criminalizar a la mujer, pero informar a la mujer, informarla bien, incluso que vea una ecografía, porque a veces, otra cosa que se engaña a veces a la mujer es diciendo, si no tienes nada, es un conglomerado de células. Esto es falso de toda falsedad. Desde el punto de vista de la bioética, el embrión humano desde el momento de la concepción donde se produce la singamia o la síntesis de los dos patrimonios genéticos, hay ya una nueva vida con un patrimonio genético único, un genoma humano distinto del padre y de la madre, que se desarrolla de forma continua, gradual, autónoma, y si no lo interrumpimos, seguirá su desarrollo. Lo que se hace es paralizar esa vida, ¿no? Ahí es muy importante, repito, no criminalizar a la mujer, sino darle apoyo, darle confianza, prestarle ayuda. En España tenemos, pues, por ejemplo, y esto lo recomiendo en otros países, centros, por ejemplo, lo llamamos Red Madre, Fundación Madrina, que se han creado, son centros de ayuda a la mujer embarazada en dificultades en las que se le da apoyo psicológico, económico, alimentos, etcétera. ¿Y cuántos casos hay? Los conozco muy de cerca porque he trabajado cerca con estas asociaciones. Qué trabajo magnífico que hacen. Cuántas mujeres que en un principio habían pensado en abortar, después agradecen a Dios el haber seguido adelante con la vida de ese niño. Mira, Porque, Elena, sí. estuvo aquí Fundación Madrina, le estamos dando seguimiento, estuve con él aquí, la verdad que vamos a hacer una entrevista con él. Con Conrado. Con Conrado, es justo Sí. lo que los grupos que se dedican a promover el aborto como un derecho no hacen. Luego no acompañan a las que abortan, ni las feministas, ni las que promueven, las dejan solas y ni siquiera investigan las verdaderas consecuencias psicológicas de eso. Aquí tenemos casos, yo tengo bastante cerca de mujeres que abortaron y lo que pasaron y los sueños que tienen. El día que debió nacer el niño, les vibra el útero. Entonces... Sí, no, hay además, Giovanni, hay estudios, no solamente la percepción que podamos tener en nuestro entorno, hay estudios, y te los puedo mandar, epidemiológicos, por ejemplo, en Suecia, que muestran el seguimiento de mujeres que han abortado en 10, 15 años, cómo hay una recurrente, digamos, patologías psicológicas como consecuencia del aborto realizado, ¿eh? Es decir, no es solamente una percepción, es que realmente el aborto no ayuda a la salud de la mujer, a veces en otra falacia lingüística. Los derechos reproductivos de la mujer. Vamos a ver, no se ayuda a la mujer, no se ayuda a su salud, es falso. La mujer padece secuelas después de haber abortado, psicológicas. Sí, Luis Manuel quiere intervenir, y monseñor. Sí, yo veo a través de los feminismos y de los argumentos que claramente hay una pedagogía para introducir este tema, pero también una pedagogía de gradualidad para ir avanzando e ir incrementando cada día más en las conquistas que tienen estos grupos o estas personas que promueven el tema del aborto.
y creo que hay que decirle así, aborto. Uno lo ve, por ejemplo, en el mismo Toffler, cuando trata el tema del cambio del poder, que él toca estos temas genéticos incluso desde el punto de vista de los fenotipos. Sí, yo quiero a través de la ingeniería genética lograr tener un hijo que tenga tales características y eso lo puedo y se ve muy bonito. También lo trata desde el punto de vista, aunque más ligero, de cuáles son las aptitudes genéticas que tiene esa persona. Es decir, yo quiero lograr a alguien que vaya a ser, que tenga las actitudes de soldado o que tenga de intelectual o que la tenga de guerrero. Bien, entonces, con esto lo que quiero decir es, hay una pedagogía. ¿Cuál es nuestra pedagogía? Ellos hablan de derechos. Yo quisiera hablar de deberes. Por ejemplo, hablan de derecho a la vida, pero yo quisiera hablar, yo tengo el deber, la obligación de defender la vida. Y por eso, pues, me interesa mucho lograr una pedagogía comunicacional, cómo lograr que las personas entiendan cuál es la realidad que se está escondiendo en medio de todo esto, desde una manera, vamos a decirlo, ya no defensiva como muchas veces estamos, sino que seamos ofensivos, que llevemos la delantera. Ese es mi apunte. Sí, me parece un apunte muy bueno y quería al hilo de lo que has dicho, Luis Manuel, comentar dos cosas. Uno, efectivamente, se está haciendo gradualmente una labor pedagógica, social, global. Aquí hay que decir que también la ONU promueve, en fin, una serie de políticas que van en esta dirección de transformar la vida humana, transformar la visión del ser humano, de la vida humana como un don que se recibe y que se aprecia y se quiere como es, a un don que es algo que se produce, a un producto y que tiene que tener la máxima calidad. Y de hecho la fecundación in vitro y la ingeniería genética, el transhumanismo, que es una corriente que yo me dedico a investigar, justamente promueve esto, promueve la mejora de la especie para llegar a un hombre mejor, pensando que ser mejor es ser más perfecto genéticamente. En fin, aquí hay otro desvarío, falta de sabiduría a la hora de comprender lo que es el ser humano. Ahí se ha producido un giro del hijo como don al hijo como producto. El segundo punto que tocabas, efectivamente, no se trata solo de defender, estar como en retaguardia, sino que hay que ir a la ofensiva, una ofensiva pacífica, con la razón, con la ciencia, con los argumentos, con la fe si es un creyente, pero tengamos en cuenta que muchas veces son argumentos racionales, que pueden ser, el tema del aborto puede ser comprendido por un creyente y un no creyente, ¿no? La Iglesia avala los argumentos con otros argumentos, ¿no? Pero esto puede ser, se puede explicar a cualquier persona. Bien, lo que tú decías, ¿no? Ir a la ofensiva con argumentos, esto es muy importante. Tenemos el deber de defender la vida humana. Lo tenemos. ¿Por qué? Porque es un deber de justicia en cuanto seres humanos, seres sociales, defender a los más débiles, defender a los más vulnerables y entre ellos, como no, está el no nacido, sin lugar a duda. Y eso es un cambio también de perspectiva, ¿no? La defensa y el deber de defender la vida humana. Monseñor quería decir algo, no sé. Es mejor que no me den mucho la palabra porque hablo demasiado. Es que lo que ustedes están diciendo es, en la vida pastoral, yo lo podría avalar con ejemplos concretos. Por ejemplo, la jovencita es un ejemplo de lo que he pensado. La jovencita que fue violada, vino a hablar, me dice, ¿y qué yo hago ahora? Yo fui violada. Mi mamá y mi abuela, mujeres ahí, me obligaron a abortar. Y yo aborté. Ahora yo tengo dos traumas. El trauma de haber sido violada y el trauma del aborto. ¿Quién me sana a mí de ellos? ¿Qué yo hago? Lo que ustedes acaban de decir, ¿cómo se le ayuda a esta muchachita? Hay que decirle, denos unas leyes para apoyar a esta mujer. Y lo grande es que me decía, yo sé que yo no voy a ir presa, no es una cuestión legal. Es aquí en la práctica hablando, se aborta a una violada y no va presa. De modo que no es una cuestión legal. Es lo que tú decías, es un eufemismo. Es para meter otras cosas. Y esto que tú estás en la línea de la bioética, lo cual es general.
defensa de la vida, y el negocio que hay detrás de todo, lo que decía Luis Manuel, hablar directamente que hay un negocio. De eso no se habla mucho, del negocio, de las otras cosas que están detrás. Es para decir que en la vida pastoral, lo que ustedes están diciendo, se nos encuentra en la vida concreta, práctica, muchos casos concretos de lo que ustedes dicen. Sobre todo, Elena, porque en esos aspectos legales no solo entran los organismos locales de los países como los congresos, es que eso se ha ido más para arriba a los organismos internacionales tipo ONU, UNESCO, claro. Y ahí es donde hemos caído en la trampa de reconocer como una necesidad cultural el eufemismo del derecho a, cambiándole totalmente la naturaleza a lo que realmente es el aborto como un proceso violento, el más violento quizás hacia una mujer, en el que incluso la violencia más grande es la de la violación, y le agregamos la otra doblemente violenta de matar un ser humano dentro del vientre, y es su propia madre la responsable. Entonces nos cambiaron el cuadro y hoy las nuevas generaciones ven bastante bien ese derecho, se lo tragan porque es como sacarse una muela. Claro. Claro, yo al hilo de lo que comentaba Monseñor, me venían en mente dos cosas. Lo primero, usted ha dicho que ayudan a esas personas desde el punto de vista pastoral, espiritual. Es verdad que hay muchas mujeres, bueno, el porcentaje de los abortos también aquí quiero llamar sobre un hecho importante. Por ejemplo, en la estadística española de 100.000 abortos al año, grosso modo, solo un 0,07% son fruto de la violación. Es decir, muchas veces se aduce como argumento fuerte el aborto como una solución a la violación, que no resuelve nada, como bien ha dicho usted, agrava el problema y genera otro trauma, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño que hay que intentar evitar a través de la educación, que se respete a la mujer y que no se le somete a ese tipo de situaciones, pero también hay la posibilidad de la sanación posterior. Hay iniciativas, seguramente Giovanni ha oído hablar, del proyecto Raquel, que nació en Estados Unidos, que justamente ayudan a mujeres que han abortado para una sanación espiritual, psicológica, integral. Las ayudan a renacer, porque cuando la mujer se perdona a sí misma, renace, y conozco varios casos. Estoy pensando ahora mismo Esperanza Puente, que ha escrito, la española que abortó, que ahora trabaja en Red Madre, ha escrito un libro, Rompiendo el silencio. Ella cuenta que cómo tuvo, después de abortar, 10 años de silencio, de estar carcomiéndose interiormente, hasta que, descubriendo un movimiento cristiano, se acercó ahí, se perdonó a sí misma y renació, ¿no? Es muy importante esa sanación espiritual y psicológica de la mujer. Tuvimos y en segundo una invitada, lugar, perdona Elena, hace una semana con el proyecto Raquel desde México y Estados Unidos, y vamos a hablar solo del proyecto Raquel. Pero genial. También qué bueno que está esa esperanza española, porque aquí hubo un caso que se llama el caso Esperancita. Fue una niña menor de edad con leucemia, pero se dan cuenta de la leucemia porque aparece un embarazo. Y luego, cuando le van a atender el embarazo siendo menor de edad, ahí descubren una leucemia agresiva que estaba a punto de matarla, y la mató, la leucemia. Pero los grupos feministas querían que se le hiciera un aborto. Como la legislación no lo permitía, ahora nos meten siempre el miedo del caso Esperancita, como que la Iglesia Católica se opuso a que le hicieran el aborto, por lo tanto murió. Pero ¿cómo a una paciente con un cáncer terminal tú le haces un procedimiento de succión, de química o cual fuere, eso la iba a matar enseguida? Entonces siempre nos sacan a esa esperanza, así que yo necesito esa esperanza pues Esperanza Puente, te puedo poner en contacto con ella, y seguro que un día se conecta encantada. Pues respecto a lo que dices, vamos a ver, aquí hay también otro engaño. En las campañas pro aborto, pro eutanasia, siempre se va a los casos límite, los casos como dicen en italiano, pietosos, es decir, que son horribles, lo peor de lo peor, y se extrapola de ese caso a toda la sociedad. Entonces, esos casos suceden, desgraciadamente, y son casos que hay que intentar que no se den, y si se dan, y ahí es muy importante una cultura de formación educativa, de no violencia contra la mujer, creo que eso es muy importante, la lucha contra la violencia intradoméstica, pero si se da ese caso, claramente no se puede infligir a esa persona un
un trauma, a mi modo de ver, tan grave como ese. Quería añadir otra cosa a propósito del negocio. Antes, tanto Luis Manuel como Monseñor han hablado del negocio que hay detrás de todo esto. Es decir, hay un negocio económico muy importante detrás de las clínicas abortistas, que esto no sé si ha aterrizado ya en su país, lo hacen de forma clandestina, pero se mueven millones y diría que billones en todo el mundo. Planned Parenthood, del que han oído hablar en Estados Unidos, la famosa película, aquí se va a proyectar en breve. Sí, ya la vimos aquí, un Planet. Ah, ya la vieron. Pues es que destapa lo que hay detrás. Es una forma de ver la realidad, una cultura que efectivamente está promovida desde la ONU, desde la Agenda 2030, cuando se habla de los derechos reproductivos de la mujer, etcétera, etcétera. Y aquí hemos de ser, ustedes tienen la suerte de llevar la delantera y de haber podido aprender de la experiencia negativa de otros países. Lo digo también, por ejemplo, el otro día hablando con un sacerdote del Congo. África, gracias a Dios, va a llegar pronto a todos estos debates porque sabe lo que ha pasado en Occidente y lo va a prevenir ese colonialismo cultural que está haciendo Occidente con todo lo positivo y el bienestar que pueda llevar, pero al mismo tiempo también todo lo negativo que está eliminando lo peor, que es la conciencia de Occidente acerca y de Europa en este caso, acerca del valor de la vida humana. Me da la impresión de que estoy hablando mucho y no quiero hablar más. Además, está bien, no te lo agradezco. Bueno, sí. Mira, ¿cómo se llama la autora del libro de que contó, que destapó? ¿Cómo se llama? Se llama Esperanza Puente y el libro es Rompiendo el silencio. Bueno, ahí tenemos Giovanni. Cuando hablen de Esperancita, a las que hablen de Esperancita, le vamos a enviar a Esperanza Puente. Haremos un puente, monseñor. Un puente y le enviamos a Esperanza, a la otra Esperanza, para que vean lo que le pasa a las Esperancitas que te hacen esto. El libro, recomienden ese libro, está en Amazon, se puede descargar. Es impresionante, ella cuenta cuando fue en Madrid, ella era de un pueblo de aquí, de Toledo, y vino a Madrid a abortar, con 18 años se había quedado embarazada, estaba soltera, eran los años 80, ¿qué van a decir en mi pueblo? Esto es horroroso, yo no puedo. Bueno, fue a abortar, entró en la clínica Dator, que es una clínica abortista famosa aquí en Madrid, donde hacemos quedadas con ambulancias para que las mujeres antes de abortar tengan ecografías gratis y sean conscientes de lo que llevan en su seno, ¿no? Bueno, pues Esperanza cuenta cómo entró allí y dice, el clima estábamos varias mujeres en una sala de espera, pagamos, nadie nos explicó nada, te meten en una sala, el acto es brutal, como todos saben, los métodos de succión son terribles, duelen al feto, le hacen un daño, por no hablar de la solución salina, que lo que hace es que el niño convulse, entre en convulsiones, etc. Los métodos abortistas son terribles y esto es muy importante también para que la mujer elija libremente, que los conozca. Dice, después de ese acto el médico no tuvo la delicadeza, y perdonad que lo cuente, pero creo que es muy importante que se oiga esto, no tuvo la delicadeza, sacó los restos del feto. Claro, el médico, el ginecólogo, lo que hace es recompone el feto una vez que lo saca para que no se haya quedado nada dentro. Y no tuvo la delicadeza, se lo puso en un envase al lado ella vio a su hijo muerto, dice que lo recordará toda su vida. Siempre lleva, cuando habla en sesiones, yo la he traído alguna vez a la universidad que nos cuente, lleva siempre un muñequito de plástico que simula, así era mi hijo cuando yo la aborté, ¿no? Su testimonio es impresionante, 10 años tardó la pobre en sanar espiritualmente y ahora se dedica a ayudar a tantas mujeres en Red Madre a superar pues sus problemas y a sobrellevar el embarazo y a salir adelante. Y eso combinada con el de Abby Johnson de un Planet, que siendo gerente de pero además que se hizo un aborto. Acabo de oír un testimonio aquí en República Dominicana de una coach, ella es cristiana, y ella por primera vez contó cómo se había hecho 6 abortos antes de convertirse. Y dijo, mi proceso de sanación solo lo ha podido lograr el Señor. Que ahí también voy porque como las dejan solas, son las iglesias las que acogemos a estas víctimas de aborto y le damos la cura con Jesucristo, la curamos. Pero luego en el mundo no hay cura, pero este negocio sigue avanzando y además encubierto. Porque te digo que aquí en República Dominicana el socio de Planned Parenthood no se llama Planned Parenthood. Tiene un nombre encubierto con el tema familia porque parece que es por la familia, pero recibe $1 millón
anuales de parte de Planned Parenthood en un país donde el aborto está cerrado, pero no en la ley, sino constitucionalmente. Fíjate, y eso debería estar La prohibido. ley no ha salido porque es en la Constitución que logramos la protección. Si no hubiera sido ahí, hace rato que el aborto estuviera abierto. Y si el problema son las clínicas clandestinas, como dice Monseñor de la Rosa, pues hagamos leyes que cierren las clínicas clandestinas, vamos a buscarlas y cerrarlas, pero queremos dejar las clínicas clandestinas abiertas y legalizarlas además. Pues la sanación es espiritual, es verdad. En el plano humano yo creo que no he conocido ningún caso de cerca, ninguna mujer que haya podido superarlo en el plano humano. Yo creo que la ayuda tiene que ser espiritual y tiene que venir de la gracia de Dios, sin lugar a duda, ¿no? Y eso efectivamente es la Iglesia. La Iglesia ayuda a la víctima. Aquí no lo olvidemos, hay varias víctimas. Está la víctima, primero, es el no nacido, pero también está la mujer, que muchas veces es víctima porque no es consciente de lo que está haciendo, de la gravedad. Quizá todavía en República Dominicana todavía las mujeres tienen ese sentir, ¿no?, de que el aborto es algo malo, algo negativo, pero os puedo asegurar que como se promueva una ley, en 20 años cambia completamente la mentalidad y desaparece. Y hay hombres también preocupados. Sí, Tengo exacto, casos de hombres que le pidieron sí. a sus mujeres no abortar y que le dieran los hijos, y la mujer no lo hizo, todo lo contrario, se lo hizo de maldad a ese hombre. Terrible. El aborto es claro, sano totalmente. Esto enlaza con lo que pregunta Kirsis en el chat, ¿no?, que a veces la ideología de género quiere justificar el derecho reproductivo de la mujer dejando de lado la finalidad de la familia como fuente de la vida. Es que, claro, aquí se mezcla todo. Es decir, una de las tácticas que utilizan este tipo de ideologías, diríamos, San Juan Pablo II diría la cultura de la muerte, ¿no?, en positivo la cultura de la vida, es atacar de forma de soslayo, es decir, no de frente las cuestiones, siempre de forma muy sibilina, ¿no? Atacar a la familia diciendo que no hay ni varón ni mujer, atacar a la vida humana diciendo que es un derecho reproductivo de la mujer que tiene que ir a por él. Y esto enlaza con la ideología de género, que efectivamente promueve leyes que atacan a la familia y que no promueven y que no acogen la vida naciente, y muchas veces desligan la vida de la familia. Véase ahí, por ejemplo, las leyes que permiten que parejas de homosexuales puedan ir a países del tercer mundo a tener hijos por gestación subrogada, ¿no? Es todo un desmenuzamiento de lo que es el ser humano, la vida, la familia, la procreación, la dimensión sexual del ser humano, y hacer de cada una de esas parcelas, incidir en cada una de ellas y dejar que sean la única dueña, digamos, de las acciones, sea la libertad. No hay ningún otro principio. Aquí se pasa es una ideología de la libertad. Promueven la libertad. Claro, pero la libertad es un valor fundamental, no me cabe duda. Pertenece a la dignidad del ser humano por ser un ser inteligente. Pero es que el fundamento de la libertad es la vida. No hay libertad si no hay vida. Primero está la vida y después la libertad. Defendamos primero la vida, promovamos la vida, y acompañando también la libertad. Cuanto más defendamos la vida, más defenderemos la libertad. Y por eso quizás, ahora entiendo al tú decir eso, cómo España y otros países de Europa empezaron por regular tanto los nacimientos, la anticoncepción, que primero eliminaron ahí y hoy han caído en una tremenda trampa, porque la trampa no es solo el aborto, es que ya no tienen hijos, la tasa de natalidad en España está ya en 1, es que no van a poder fabricar hijos en 20 años, lo necesitan ahora, porque si ahora no lo tienen, otras poblaciones y culturas les invaden. Hay un suicidio demográfico total, es decir, Europa, hay un libro muy bueno de Macarrón, se llama el autor, el apellido es Macarrón, hay un libro muy bueno titulado El suicidio demográfico, no sé si es de Europa o de Occidente, que habla de esto, efectivamente. La disminución de los nacimientos ha provocado que poco a poco se esté invirtiendo la pirámide demográfica, que de ser así, es decir, que hubiera más jóvenes que sustenta a los menos o más ancianos, que son menos, se está invirtiendo y a día de hoy hay un elevado número de ancianos. Europa es vieja, ha envejecido, me incluyo dentro porque yo fui del baby boom, y hoy en día, en cambio, los nacimientos disminuyen. Esto va a generar problemas económicos de aquí a corto plazo, medio plazo, brutales. No va a haber pensiones que mantengan España, ¿no? Es decir, la vida acaba con las sociedades, los atentados a la vida acaban también
con la familia y disgregan poco a poco, descomponen la sociedad. Monseñor de la Rosa siempre nos dice algo como que, con lo que usted dice, como con la dictadura, que empiezan, siempre usted resalta esa idea, que las dictaduras progresan cuando atentan contra la familia. Esa idea, yo creo que en el lenguaje, lo que nos ha dicho Elena, sobre el lenguaje, porque nosotros discutimos muchas veces principios del lenguaje. En comunicación está lo que se dice y la intención. Y nosotros nos quedamos muchas veces en el lenguaje, pero no nos vamos a descubrir las intenciones que están detrás. Yo creo que debemos rescatar la palabra colonialismo y colonialismo, de rescatar la palabra de la cultura una cultura de la muerte. Sí. Y tú has tocado un tema que me da pena de tocarlo yo, pero que se lo oiga a una española es muy bueno. Ay, Dios mío. ¿Cuál? España y Europa, todo eso, no, tranquilo, ustedes no se quedarán los territorios y los territorios de ustedes, Francia, no se van a quedar vacíos. Los ocuparemos nosotros, si quedan los latinoamericanos, pero si no, dependamos los árabes que lo ocupen. No, bueno, señor. eso tenemos un problema muy serio ahí, porque efectivamente el problema... España debería llamar a sus hijos, 22 países de Latinoamérica que hablamos español, y no sé por qué aquí el inglés es el idioma internacional cuando hay más países en el mundo que hablamos español, pero somos los hijos de la España que vino a colonizarnos, y hoy la mamá se está muriendo y no quiere llamar a sus hijos donde está la cultura de ella, sino que permite que se le entren de allá, y eso, como dice Elena, lo va a pagar caro a Europa, lo va a pagar caro a España. Esto es un problema muy serio, efectivamente, disminuye la demografía, pero está creciendo la inmigración, sobre todo inmigración árabe, inmigración musulmana. No quiero discriminar, no quiero decir nada contra este tipo de población, absolutamente no, pero porque entraríamos en un ámbito, el ámbito de la inmigración del que no soy experta y que tiene variables que hay que analizar finamente, ¿no? Pero desde luego, efectivamente, yo preferiría, ¿no?, muchos más hispanos en España que pertenecen a nuestra inculturación cristiana, y de hecho hay muchos, yo me encantaría recibir más, porque ayudan a que el país mejore, crezca, trabajan, son población activa, tienen hijos, etcétera. Y en cambio, ¿qué está sucediendo? Que Europa se está suicidando también porque está habiendo una ola de inmigrantes árabes del África subsahariana y también de Oriente Medio muy importante, que está generando conflictos culturales, porque claro, estamos hablando de dos culturas que chocan, la cultura musulmana y la cultura cristiana chocan en valores fundamentales, ¿no? Entonces, y en particular, mire, en uno que es los atentados a veces contra la vida, ¿no? No en el aborto, porque en esto son contrarios, la mayor parte de los musulmanes son contrarios al aborto, pero en otras cuestiones claramente justificar la violencia a la mujer, no considerar la mujer a la par del hombre, es decir, está generando problemas muy serios, ¿no? Todo esto nosotros nos agradecemos. Mira, yo viví esta experiencia cuando yo era estudiante. A mí me tocó recibir a los campesinos franceses acogidos por la iglesia para cuidarlos. Y los campos se vaciaron. Ahora, yo hice el viaje en vehículo desde la frontera española, recorrí todo eso. Y yo vi los campos llenos de gente. Y, pero mira, Francia ha florecido. Todos eran latinoamericanos, de modo que Francia no está. Y uno decía, yo no quiero que vengan los árabes, pero que vengan porque no hay trabajo, entonces el que se muere soy yo, que entre para que yo pueda vivir. Es tremendo el drama que están. Nosotros agradecemos, nosotros no lo vemos, el drama que estamos... No, el tema de la inmigración, bueno, seguramente les llegan noticias de los fuertes enfrentamientos que está habiendo, ¿no?, entre árabes y cristianos en Europa, ¿no? Repito que este es un problema complejo y no lo quiero tratar con brocha gorda porque al mismo tiempo hay que acoger también a gente que está siendo expulsada de sus países, que está en Siria, por ejemplo, en guerra con riesgo de morir. O sea que cada caso es un mundo, pero no entradas masivas
que hace que Europa no pueda educar a esos inmigrantes, no le pueda dar medios y que por tanto estén incómodos en España y se generen muchos problemas. Pero eso demuestra lo que dijiste. No hay libertad, ni hay derechos si no hay vida. Lo primero es la vida. Y luego de ahí hay libertad y derechos. Pero todo esto ha sido un paquete en el que nos han engañado. Quitando la vida ya no tenemos ni libertad ni derecho. Todo aquello es una falsedad. Pero bueno, eso es uno de los grandes ataques que hay. Hemos visto cómo Europa está viviendo esta situación. Ahora, nosotros, por ejemplo, República Dominicana es el cuarto o quinto país que todavía mantiene el aborto cerrado. Otro es Vaticano, El Salvador, Haití, increíblemente. Quiere decir que se está cercando el cerrando el círculo, sí. Y están llegando esas imposiciones y llegarán cada vez más. Por eso es que es importante este diálogo al conocer las realidades que suceden del otro lado del charco, porque estamos a tiempo de evitarlo. Teniendo una constitución que dice en su artículo 37 que la vida hay que respetarla, es inviolable desde el mismo momento de la concepción hasta la muerte, ha sido una gran victoria. ¿Lo dice así? ¿Lo dice así? La vida humana es inviolable desde el mismo momento de su concepción hasta la muerte. Y hay que decir que es hasta la muerte final, no a la muerte adelantada, porque ustedes nos llevan un avance con el tema de eutanasia y una de tus capacidades, pero es horrible. Tenemos a Canadá ahí cerquita con una eutanasia agresiva que justo ahora en pandemia se están dando vida, haciendo que la gente se suicide por el tema del COVID cuando puede salir una cura muy pronto. Entonces, bueno, ese tema de la eutanasia y es terrible que entremos ahí. Es terrible. Es pero que llega todo el pack constitucional, perdona. Les blinda a ustedes. Nos blinda. Qué bueno, cómo me alegro que lo tengan definido así, eso fue un logro. Porque y por eso las tres causales serían inconstitucional. No, que se ha caído todas las veces. Porque son totalmente abortistas. O sea, habría que cambiar la Constitución, seguramente con el tiempo pedirán un cambio de Constitución. No, vale. Señor, vamos a trabajar para que no. Bueno, pues ojalá, porque realmente en el momento que entra algo, entra todo, y en esto sean ustedes realmente cautos, prudentes, porque entra el aborto y 20 años después llega la eutanasia, que es el debate que tenemos nosotros ahora mismo, 30 años después. Holanda nos lleva a la delantera. Holanda despenalizó la eutanasia en algunos supuestos en el 2002. A día de hoy ya tiene eutanasia total para menores de edad, para niños con enfermedades crónicas, incluso gente deprimida que no quiere vivir. Es como una especie, lo arrasa todo, poco a poco se va perdiendo la conciencia, también en los médicos se pierde la conciencia del valor de la vida humana y eso hace que cambie la cultura de un pueblo en 20, 30 años mediante estas leyes. Es muy importante frenarlo. No admitan esa colonización ideológica, lleven a gala, porque además es que República Dominicana tiene un sentido de la familia y también del cuidado de sus mayores, pues como lo tenía España hace pocos años, ¿no? Todavía lo seguimos teniendo, gracias a Dios, pero ha disminuido. No permitan que haya esas infiltraciones, ¿no? Yo creo que hay que ser muy consciente. Es muy importante tener un discurso en positivo, que haya, es decir, no se lucha contra nada. Creo que hay que plantear un discurso positivo, un discurso de apoyo y medios para resolver situaciones injustas que se puedan dar. Véase mujeres violadas, mujeres. A día de hoy el aborto por la alternativa a la vida de la mujer o la vida del hijo, muy pocas veces se da. Hoy en día tenemos los medios médicos y científicos para poder salvar las dos vidas. Cada vez se puede salvar a niños más precoces, ¿no? De hecho, es algo que estamos defendiendo aquí, que hemos encontrado que los médicos nos han explicado los protocolos que tiene el Ministerio de Salud Pública Dominicana, que responde a cualquier prácticamente situación. Los casos extremos son muy delicados. Los médicos saben qué hacer. ¿Qué demuestra que saben qué hacer? Que en este momento que está totalmente penalizado el aborto en el Código Penal y en las leyes dominicanas y la Constitución, no hay ni un médico preso, como decía Monseñor. Y se hacen muchísimos abortos encubiertos bajo legrados o se promueve abiertamente. Dime tú, la píldora del día después, que todos sabemos que es abortiva, que los médicos saben que ese es reactivo del Citoté y de otro. Aquí tiene 24 nombres, investigué, casi 24 nombres comerciales. No es solamente Evital, que es el que más incluso patrocina comunicadores grandes y muy serios y programas de televisión muy buenos, periódicos, La Pelota, combinado con productos de disfunción eréctil y se los regalan a los jóvenes a la entrada de los juegos de pelota
en el estadio de béisbol. Entonces es una cultura que se mueve dañando justo la vida. Pero bueno, hemos visto todo eso, Elena. Contigo. Bueno, muchas cosas hemos visto, ¿no? Muchas cosas. Realmente preocupados nosotros porque en este tiempo, con un simple gesto de echar una boletita y marcarla, votamos por alguien que puede apoyar ese tipo de leyes. Y empujarla. ¿No? Lo peor es con lenguajes encubiertos en el que ahora todos son pro vida. Esta semana todos los candidatos están diciendo, no, yo soy defensor de la vida y de la familia, pero si rascas un poco a veces, te encuentras con alianzas indirectas que van a Planned Parenthood, a ONU, con ciertas cosas. No todo lo de la ONU es malo. Santa Sede tiene un representante en la ONU. No, ni mucho menos. ¿Qué finalmente, Elena, tú nos sugieres a cada votante dominicano a la hora de tomar en cuenta como ciudadanos dominicanos? Lo que hemos defendido, nuestro voto no es religioso, es un voto ciudadano, porque yo no voto con el Salmo 21, yo voto con mi carnet de identidad. Y mi hashtag número 1 es yo voto con mi cédula, para que no me digan que hago un voto religioso. Ahora, yo como creyente busco lo que Monseñor de la Rosa ha defendido y que comenzó ahora a hablar de su libro, ¿cómo que se llama, Monseñor? El de los valores. El Diccionario de Valores. Diccionario de Valores. Porque yo tengo... El que hablamos el mes pasado fue sobre elecciones. Exacto. Elecciones. Pero cuéntenos un poco de ese libro, Monseñor, de elecciones. ¿De qué se trata, aprovechando el momento? Elecciones, Elena, aquí es interesante en este país que la Conferencia Episcopal Dominicana, de las primeras elecciones libres que tuvimos, porque tenemos una dictadura, yo voté la primera vez cuando tenía 30 años. Yo no era libre para votar. Entonces la Conferencia Episcopal de las primeras elecciones libres ha sacado siempre un documento. Desde el año 62, para no hablar de otros documentos. Entonces ha sacado unos valiosos y entonces lo hemos recopilado, llamamos elecciones. Son 70 temas que hay sobre elecciones. Tenemos un libro que hemos sacado ya la 5ª edición, vamos a sacar la 6ª edición, sobre todo el tema de elecciones, que es muy interesante. Muy interesante. Hoy los expertos dicen que en este país no se puede hablar de elecciones si no se toca el tema de la Conferencia Episcopal, porque a través de ella vamos conociendo lo que ha pasado en cada elección. Forma parte y Monseñor, la carta pastoral de este año. La carta pastoral de este año, por ejemplo, le dice a los laicos, dice 15 cosas debemos preguntarle a los candidatos. 15 que nos presenten, que no nos hagan promesas, sino que nos digan qué es lo que van a hacer. Yo prometo que voy a combatir la corrupción. ¿Cómo usted la va a combatir? Propuestas, no promesas. Sí. No, la campaña suya, Monseñor, que no voten como es, no voten por, que es el momento de hoy. Por colores. Sí, y no por valores. No por que colores, voten por valores. No por colores, sino por valores. Exacto. Esa frase de un laico. Es una laica. Sí. Votar en conciencia, primero ir a votar, porque a veces uno se deja llevar por la pereza y no le da importancia. Como deber ciudadano para cambiar la sociedad, ir a votar, salir de casa. Y ahora con el miedo, Elena, del contagio del COVID, también hay todo un tema. Claro. El temor de que haya una gran abstención está a punto. Pues que se haga con prudencia, pero que se vaya a votar. El deber de votar candidatos justos, que promuevan leyes justas, que promuevan leyes que promuevan la vida y apoyen a la mujer, que combatan la corrupción y la pobreza y que apoyen las medidas de justicia social, sin lugar a duda. Pero la cuestión de la vida y de la familia y las cuestiones de género son fundamentales, porque son las cuestiones que van cambiando poco a poco una sociedad. Es decir, si entran muchos candidatos que no apoyan la vida y que apoyan leyes de género, en poco tiempo se pueden hacer leyes como nos pasó a España en los años 80 con el Partido Socialista, que transformó España. Como dijo un político en esa época, a España no la va a conocer en 20 años ni la madre que la parió, con perdón de la expresión. Y es que así ha sido. A España ya no se la reconoce por lo que ha sido la católica España, que ya de eso tiene muy poco.
Que nos llame a sus hijos católicos, que vamos y las rescatamos. Sí, sí, yo estoy Nos convencida llevamos cuando... a Monseñor de la Rosa con Sí. sus 80 años y sus Aquí 80 libros. tenemos siempre en todas las parroquias, como no tenemos sacerdotes suficientes, que hay pocas vocaciones, desgraciadamente, y los seminarios no tienen, pues tenemos muchos sacerdotes que vienen de toda Latinoamérica y estamos encantados. No es que no tengan sacerdotes, que no tienen hijos para que haya sacerdotes. Claro, exacto, condición previa para que los haya, exactamente. Entonces, yo estoy convencida que la reevangelización de Europa la van a hacer ustedes. Van a ser ustedes quienes nos van a evangelizar a nosotros. Estoy convencida. Bueno, si nos dejan entrar, pero olvídate que la evangelización no lo detiene nadie. En 2000 años nadie lo ha detenido. La peor persecución no está pasando ahora, quizás, aunque la vivamos. Pasó al inicio del cristianismo y esa sangre de esos mártires regó a la iglesia. Sí. Uno se pone a leer, ahora estoy leyéndome San Pablo a los romanos, y el culmen de su misión fue en Roma, a donde dio la cabeza. Y defendió la vida, pero le decía a los cristianos, vamos a la muerte. Y cuando las fieras se lo coman, ustedes denle gracias a Dios que su sangre va a sembrar a Jesucristo. Y así se hizo. Nada, Elena, un enorme placer. No sé si alguno más tiene alguna pregunta, Luis Manuel o Kirsis o Anthony que anda por ahí. Anthony, que no lo hemos escuchado. Anthony está haciendo tareas a lo mejor. Gracias, Elena. Muchas gracias, Elena, por hablarnos de la vida desde el punto de vista de las ciencias. Gracias. Tú estás en el país que es donde los sacerdotes le dijeron a los españoles, a don Diego, yo siempre pongo a don Diego, le digo a don Diego, ¿a que estos indios no son personas? ¿A que estos niños no son personas? Hoy cambiamos, pero que nosotros podamos seguir como ellos. Y yo te agradezco mucho que tú vuelvas a repetir que seamos un lenguaje. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de la vida. Y el aborto, si ahí no hubiera un muchachito, yo lo digo, yo soy abortista también. Yo no estoy en contra del aborto, yo estoy a favor de los muchachitos. Que sean como tú, que eres un especialista en bioética. Tú eres una especialista en bioética. Tranquila, que cuando alguien me haga algo, yo le voy a decir, no, la iglesia no tiene que decir, vayan a hablar con Elena Postigo, que es la que sabe. Yo quiero decir que le debo mucho a mi maestro, lo quiero mencionar. Yo hice la tesis con el profesor cardenal Helios Grecha y fue él quien me inculcó el amor y la defensa de la vida. Lo tengo que decir, le tengo que agradecer porque gracias a él pues estoy aquí, me he dedicado a esto y me dedico también pues a hablar por medio mundo, a veces demasiado, he hablado demasiado, tengo la impresión. Estoy súper agradecida de haber podido dejar un pequeño granito de arena y de estar con ustedes, con esa tierra querida de República Dominicana. Pues nada, tendremos que traerte desde que esto pase, porque esta guerra, después de estas elecciones, esto va a seguir, ¿eh? Esta gente no se detienen. No, esto es una batalla que dura décadas. Sí, décadas. Y nosotros tenemos en nuestras manos, y aún, como me dice mi sacerdote espiritual, mi catequista, aún República Dominicana sea la última tierra en este planeta que defienda la vida, seremos como ese pequeño niño que dice Isaías, que llevaba todas las bestias salvajes detrás y él las guiaba a todo un pueblo. Un niño salvará. Ese niño es ese pedacito de tierra que no por casualidad es primado en muchas cosas, no por casualidad Colón ni los colonizadores llegaron ahí, pero los colonizadores fueron a lo suyo, como Monseñor dice. ¿Qué hicieron los sacerdotes? El texto de la defensa de Fray Antón de Montesinos en ese famoso sermón de Adviento que enfrentó a Diego Colón cara a cara, decía eso, y no son estos seres humanos que merecen vivir. Entonces por eso Monseñor siempre dice, somos los nuevos Fray Antón de Montesinos, ¿sí? Que decimos, sí. Y esos que están en el vientre, no son seres humanos que merecen vivir. La voz profética de la iglesia, que lo hacemos como católicos, pero también como ciudadanos, como San Pablo que le dijo, soy romano y apelo al César. Y cuando tuvo al César delante, no se rajó, no, sino que le dijo al César cuál era su fe y la defendió, aunque sabía que le iba a costar la cabeza, lo hizo. Creo que esa valentía y ese coraje nos falta en el día de hoy, hablar como también ciudadanos. Yo estoy muy orgulloso de ser dominicano y que no soy español, porque si Dios hubiera querido, me hacía nacer en España, pero nací aquí. Así que no sé, Luis Manuel, ¿tienes alguna acotación final? Bueno, espérate, déjame la acotación.
tú no eres español, pero eres descendiente de español, de holandés, de una negra y un indio. De holandés con indios. Aquí veo mucho descendiente de español, ¿eh? De la Rosa, Gómez Gatón, de los Santos. Ay, mi madre. ¿No? Sí, Luis Manuel, adelante. Sí, no solo agradecer a Elena porque esta disertación pues ha sido muy constructiva y espero que no sea la última porque realmente pues esto es algo que debe irse reforzando cada día porque cada día surgirán más amenazas y pedirte por favor si a través de Giovanni en algún momento pudieras darnos una serie de bibliografía que nosotros pudiéramos descargar, adquirir. Por supuesto. Para mantener esto en vigencia, porque realmente pues hay que crear esta atalaya para defender y para los valores de la vida. Pues encantado, Luis Manuel. En el email le mandaré un listado de bibliografía, también páginas web donde hay información muy importante. Cuando estuve hace 3 años allí, di varios cursos a jóvenes en la universidad, a gente. Es muy importante la formación en bioética, en jóvenes médicos, enfermeros, estudiantes de derecho, para que sean capaces de defender desde la ciencia, la razón, la filosofía, el derecho, estos temas. Y después los ciudadanos de a pie. Yo creo que la bioética ya debe formar parte de la cultura general, porque son temas que están en la calle y uno tiene que saber decir, me parece bien esta cuestión, la edición genética de embriones o no, por esta y otra razón. Yo creo que tenemos muchas razones y tenemos que conocerlas. Muy bien. Elena, la bioética ciertamente es algo apasionante. Yo que estoy haciendo ahora la maestría en ciencias del matrimonio y la familia, estamos estudiando la bioética de la enfermedad. Y realmente la bioética tiene mucha tela que cortar y sería ciertamente un gusto poder contar contigo en una serie formativa para muchos laicos que necesitamos seguir incursionando en estos temas y fortaleciéndonos. Para eso mismo, no para debatir, sino para poder tener un discurso positivo y defender nuestros valores. Bueno, entonces desde la Agencia Católica de Prensa Palabra Multimedia, desde la Comisión Nacional de Laicos y UNILCA, podemos con unos meses adelante, poniéndonos de acuerdo con Elena, ya preparar un escenario, porque la verdad que, Elena, vamos a seguir en esa lucha y necesitamos los refuerzos en conocimiento y motivación que tú nos has dado. Muchísimas gracias, Elena. Espera, que Luis Manuel quería decir algo, al pobre le has dejado con la palabra en la boca. Como es el más... A ver, Luis Manuel, ¿querías decir algo? Terminamos con la bendición de Monseñor ahí. Si entre esos textos, esa revisión bibliográfica pudiera aparecer algo que nos ayude cómo crear de manera cultural la defensa de la vida, cómo crearlo como cultura. Excelente, sí. Ya, vale. Sí, hay libros, hay algunas cosas sobre eso. Vale, lo pensaré y te mandaré algo. Los propios libros de Elena, Luis Manuel, que tiene varios, pues te mando lo que he encontrado. No, pero la cuestión de Manuel, digamos, va más allá de las cuestiones concretas de bioética. Es la cultura. Exacto, va un poco cómo hacerlo. Y eso es algo, la cultura la hacemos desde muchos ámbitos, es decir, no es solamente el ámbito docente investigador, que es mi ámbito propio, sino la comunicación, la sociología, la política, o sea, la cultura es toda manifestación cultural, ¿no? Por tanto, es algo, un abordaje interdisciplinar, ¿no? Integral. Sí, hay algo escrito sobre eso, sí. Y tendremos mañana en este conversatorio a Josep Miró, que es un español, buenísimo. Oye, nosotros tenemos aquí el grupo Tomás Moro, fundado también por Monseñor de la Rosa, de Laicos en la Vida Pública, y justo Josep Miró tiene un grupo que se llama E-Christian, que son cristianos en la política, y nos va a hablar mañana sobre el tema de cómo se han introducido todas estas campañas globalistas antivida en la política. Qué bueno, qué bueno, muy buena invitación. Sí, concluimos ahora con la bendición de Monseñor. Termino antes de eso. Elena, no te olvides que el primer libro que tiene que enviar a Luis Manuel Gómez es el de Esperanza Puente. Vale, es verdad, sí. El de Esperanza Puente. Bueno, tu charla, esta conversación es una bendición. Bendición es, has dicho bien sobre la vida, es bendición. Por eso ahora yo voy a repetir que el Señor nos siga bendiciendo. Que el Señor nos siga bendiciendo con la vida. Giovanni tocó el tema de que
Santo Domingo, República Dominicana, es la primogénita de América. Ojalá podamos seguir siendo la primogénita para la vida. Que el Señor nos bendiga, que podamos seguir siendo eso, la primogénita en la vida. Puede parecer que somos la última, tenemos la última, pero tenemos la primera en defensa de la vida. Señor Dios nuestro, te damos gracias. Te damos gracias porque en medio de todo esto, estoy recordando a Lot, frente a Sodoma y Gomorra, quedaba Lot. Ayúdanos a ser Lot, a seguir siendo defensores de la vida en medio de estas sociedades que quieren morir. Y tú no permitirás, tú no lo permites, tú vuelves a rehacer la humanidad. Por eso te damos gracias y te pedimos tu bendición y ayúdanos a nosotros a seguir siendo defensores, seamos los defensores de la vida. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ha sido un auténtico placer, ¿eh? Me acordaré mucho el domingo, de sus elecciones. Ya me dirás, Giovanni. Ya te cuento. Gracias a todos los que nos han sintonizado en esta conversación, café, compartir entre amigos y hermanos. Así que nada, que vive España y que si se va... Y República Dominicana. Llame a sus hijos aquí, latinos. Gracias, Elena. Bye a todos. Compartan video para que pueda llegar esta información a todos. Gracias. Gracias.